Habéis publicado recientemente vuestra revista municipal y un tema que llama poderosamente la atención, del que no se habla desde hace mucho, es el Colegio Hijas de la Cruz. ¿Qué novedades hay? Porque según vuestra publicación el tema no pinta nada bien. Bueno, nosotros hemos sacado el tema porque estamos convencidos de que, no nosotros como oposición, lo tendría que hacer también el equipo de gobierno, pero creemos que hay que decir la verdad siempre. Y es muy bonito decir la verdad cuando la verdad es agradable y cuando la verdad te va a sumar votos y cuando la verdad... Pero cuando la verdad no pinta bien, como dices tú, pues también habrá que decirla, habrá que compartirla y habrá que entre todos arrimar el hombro y pensar soluciones. Este problema arranca del 98. Cuando los partidos que estaban en aquel momento en el gobierno, que eran también PNV y PSOE, igual que ahora, pues diseñan y aprueban un plan general que ha sido un desastre desde el primer momento, ¿no? El escándalo estalla en el 2006, cuando se propone la construcción de 6.000 metros cuadrados en el mejor terreno del pueblo, ¿no? En el Colegio de las Hijas de la Cruz. Esto generó un rechazo popular tremendo, hasta el punto de que el ayuntamiento, bueno, pues reculó y lo paró. Son 15 años y estamos callando, pero en estos 15 años el constructor que compró aquellos terrenos en los que podía edificar ha ido ganando todas las sentencias judiciales que ponía a todos los pasos que iba dando el ayuntamiento. Entonces, a día de hoy, hay dos sentencias pendientes, la cuarta modificación del PGU, cuarta y última, y el estudio de detalle que presentó el constructor después de ganar la tercera. Nosotros nos hemos informado, hemos hablado, hemos consultado con gente que sabe de esto y lo que nos dicen es que la situación es complicada y delicada. Parece que la cosa pues está muy difícil. Esto arrancó de donde arrancó, en el 98, estaba el Partido Nacionalista y el Partido Socialista. En este camino, todos los santurciarras a escote ya llevamos gastados 600.000 euros en costas de juicios y de abogados. Y claro, me vas a preguntar, ¿y cuál es la postura de Euskal Herria Bildu? Bueno, pues lo que creemos es que este suelo es uno de los mejores suelos del pueblo y tiene que ser de uso público. Hay que mantener el uso educativo mientras sea posible y después ya pensaremos a qué. El problema está que ahora estamos ante un riesgo de que esto termine en una sentencia definitiva que diga que ese constructor puede construir. Y entonces va a haber dos opciones, o dejar construir o evitarlo con una indemnización millonaria, claro. Ya, pero claro, entonces aquello que se hizo desde el Ayuntamiento de Santurtzi en su momento, recuerdo que era Ricardo Ituarte alcalde por el Partido Nacionalista Vasco, de blindar todos los colegios públicos, todos los colegios, todo el suelo que ocupan los colegios, de blindarlo y que solo pudiera ser suelo educativo, eso luego, al traducirse en las sentencias judiciales, ¿no ha servido para nada? No se ha ganado ni una. No se ha ganado ni una sentencia. Ni una. Ya. Hemos perdido como ayuntamiento 7 de momento y están 2 pendientes de resolución. O sea, 7 sentencias ha perdido hasta ahora el Ayuntamiento de Santurtzi y hay 2 pendientes de resolución con el tema Hijas de la Cruz. Parece que van a ser las definitivas. Y claro, lo que tú dices, habría que o bien dejar construir ahí en lo mejor del pueblo, no puede haber sitio más céntrico, o indemnizarle, que la indemnización, estoy imaginándome que puede ser bastante similar a la que ha estado pagando y lleva pagando durante décadas Portugalete por las laderas de Áfeta. Pues sí. Algo parecido. Algo parecido. Una situación pues difícil, pero no por eso tenía Santurtzi que dejar de conocerla. Claro, el tema que vosotros decís es que, bueno, se hizo lo que en su momento se hizo, que es, pues blindamos todo el suelo educativo, todos los colegios quedan blindados, según el planeamiento urbanístico están protegidos y no se puede construir viviendas. Ahora que la justicia dice que no lo podría haber hecho eso el ayuntamiento, por lo menos lo que pedís, entiendo que se os hubiera informado de que se están perdiendo sentencias. El pueblo de Santurtzi no puede estar pensando que eso está blindado y acabado ese problema. Cuando Santurtzi entera se volcó todo el pueblo cuando surgió el problema. Falta comunicación y decirle al pueblo de Santurtzi, oye, que vamos mal, en los juzgados vamos mal. Porque las cosas feas no nos gusta decirlas, pero también las tendremos que decir, ¿no? O sea, todo no puede ser echarnos flores y decir lo que conseguimos. Y cuando no conseguimos algo, cuando tenemos un problema, la gente no puede estar pensando que ese problema está blindado. Digo yo.
Miren, para quedarnos, porque me ha entrado el miedo en el cuerpo, Arantxa, no sé a ti, porque con toda la guerra que dio este problema... Sí, yo es que estaba pensando, estaba recordando efectivamente las veces que cubrimos aquellos temas, y yo de verdad que también había pensado que eso ya estaba blindado, que ese colegio iba a estar, bueno, si no era ese colegio me da igual, ese suelo iba a ser para uso educativo, y ahora miren, con lo que me ha dicho, yo me he quedado un poco, también como tú, yo creo que flaseada, vamos, no me lo imaginaba. Ya, yo tampoco. No se ha vuelto a oír nada de aquello, entonces claro. No, pero bueno... Por eso lo sacamos en la revista, porque pensábamos que, bueno, que hay que decirlo. No, todo no puede ser, hemos conseguido, bueno, pues esto no lo estamos consiguiendo.